Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar en Lecciones de la Biblia, esta vez para tener el resumen de la lección número 11 del estudio del libro de Marcos. Pastor Álvaro, gusto saludarlo nuevamente en este resumen de la lección. Gracias, pastor. Es un privilegio dirigirse aquí a la audiencia y repasar lo que hemos estado estudiando en la semana. Nos da muchísimo gusto saber que Marcos dejó registros a veces que no están en otros evangelios, pero que se unen también a relatos que conocemos, pero que nos dan claridad en cuanto al trabajo de Jesús y también su ministerio. Así es, estamos viendo la semana de la pasión, la última semana, la semana en que Cristo pues vivió todo lo que se había dicho de él en las Escrituras, especialmente en lo que iba a llevarlo a la cruz del Calvario. Jesús está en Betania y en casa de Simón el leproso, al cual él había sanado, y cuando está en casa de Simón llega una mujer con un frasco de un perfume muy costoso, de un perfume de nardo, y ella lo derrama sobre Jesús. Y claro, los que estaban en la ocasión empiezan a murmurar y empiezan a decir: ¿por qué este perfume se derramó? Mejor se hubiera dado ese dinero a los pobres, mejor se hubiese hecho otra cosa más beneficiosa y no este desperdicio, podían decir tal vez de esta manera. Pero Jesús los va a silenciar. Jesús va a defender a esa mujer, porque Jesús va a decir que ella hizo una obra buena. Y eso es una obra inolvidable. Nadie se le olvida esa situación, y Jesucristo ahí anuncia su muerte, porque ese perfume significaba que Jesucristo iba a bajar al sepulcro. Jesús es nuestro sacerdote, nuestro salvador, es nuestro redentor, y lo entendía esta mujer. La mujer era pecadora, pero era una pecadora arrepentida, conocía a Cristo Jesús. Y entonces cuando la criticaron y cuando dijeron que ese perfume tenía un alto valor y que se le podía dar a los pobres ese dinero o lo que valiera, entonces Jesucristo dice que donde quiera que se predicara el evangelio se iban a acordar de este acto maravilloso que había hecho esta mujer. Así es, porque Jesús dijo: pobres van a haber siempre. Claro. Cuando ustedes los quieran ayudar, los van a encontrar. Pero a mí no me tendréis siempre. O sea que la ocasión era esa. Y la mujer aprovechó la ocasión y tenía en su corazón mucha gratitud, porque leemos en otro evangelio siempre la misma historia, y Jesús destacó allí la gratitud. Enfrentó a Simón y le dijo: ¿quién ama más? El que perdona más. Y esa mujer se sentía perdonada, agradecida, y entonces no se olvida el acto que hizo, ni tampoco se olvida que estuvo dispuesta a dar algo valioso. Y no es la medición del dinero, porque ahí también el comentario de la lección nos hace ver que mientras unos estaban pensando en el dinero para los pobres, otros estaban pensando en cuánto vender a Jesús, porque Judas estaba tramando eso en ese mismo momento, y los sacerdotes cuánto iban a dar por Jesús, porque les entregara a Jesús. Entonces el dinero está en la mente de muchas personas, pero en aquella mujer el dinero no era lo más importante. Ella tenía mucha gratitud a Jesús, iba a dar algo, no importaba el costo, y fue algo muy valioso, y como usted bien dijo, lo preparó para la muerte. Eso fue lo que Jesús destacó también de lo que había hecho ella. Siempre la mente de la gente está en el dinero, cosas temporales, cosas que pasan. Y triste es que estén pensando en vender a Cristo Jesús, y lo venden por algo que no se puede comparar con todo lo que dio esta mujer. Y esta mujer no solamente está dando dinero, entonces la mujer está dando su corazón, está agradecida, y Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Así es. Y eso tenemos que copiarlo en este tiempo, copiarlo, repetirlo, aplicarlo a nuestra vida. Creo que todos hemos sido perdonados por Dios. Alguna vez Dios nos dio una oportunidad y nos sigue dando oportunidades. Y es ahí donde se nota quién verdaderamente valora lo que Dios ha hecho por nosotros. Y valorar a Cristo, podríamos decir que
tal vez no hay precio para valorar Así a es, no Jesús. hay. Cualquier esfuerzo, cualquier cosa que uno haga por la obra o por el mismo Dios es mínimo en comparación con todo lo que Jesucristo ha hecho. Sí, porque el cielo dio el más grande don y el cielo no escatimó. Y sale aquí el valor de dinero porque a veces nosotros estamos escatimando. Ay, si doy esto, me quedo con esto. O mejor solo doy esto. Total, aquí estoy dando algo. No, hacemos ese juego ahí para tratar de dar menos muchas veces. Y no lo damos con todo el corazón. Y esa mujer lo dio con todo el corazón, con gratitud. Y por eso es inolvidable lo que ella hizo. No solo ungir a Jesús, sino también lo que estuvo dispuesta a dar. Jesús está llegando ya el día jueves de esa semana. Y ahora va a ser una cena en la casa de Simón, fue miércoles. Pero ahora va a ser una cena junto a sus discípulos. Y es lo que se llama la Pascua. Y entonces los discípulos le dicen, maestro, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y él ya conocía, como nuestro Dios conoce todos los acontecimientos, dio indicaciones. Y no es tanto el lugar, sino que vamos a ver aquí, pastor, y vamos a hablar un poco de eso, la transición. Porque ellos estaban acostumbrados a celebrar la cena en la cual se comía cordero Se comía cordero. y en la cual se comían otras cosas para celebrar la Pascua, la conmemoración de la liberación de Egipto. Pero ahora Jesús va a instituir la cena del Instituye Señor. la Santa Entonces ahora Cena. hacer algo especial y por eso vamos a hablar de esa transición. No había allí cordero, o sí había cordero. Eso es una de las cosas que a mí me gustó. No había cordero porque Sí, estaba Cristo presente. porque él era el Él era el cordero. cordero pascual. Sí, y los discípulos tenían que entender allí, tal vez en un momento, ¿dónde está el cordero aquí? No hay cordero. El cordero era él mismo. Eso recuerda un poquito lo que pasó con Isaac, ¿verdad? Sí, ¿Dónde está el cordero? El Dios cordero probó. era el sacrificio que estaba ahí, era una persona. Ahora el cordero es Cristo, que también Así es es. nuestro Salvador. Interesante porque a partir de eso ya no necesitamos un cordero físico. Tenemos a Cristo como nuestro cordero, el que quita el pecado del mundo. Y ahí entonces se instituye la Santa Cena, esa transición extraordinaria Porque que cambia los símbolos también. cambian los símbolos completamente. Ya no son los que ellos utilizaban antes, sino que ahora son otros símbolos. El pan, ciertamente es un pan sin levadura, pero es otra manera de destituir lo que se debe hacer con el pan que Jesús partió para decir, esto es mi cuerpo. Ellos lo entendían de otra manera antes de lo que ahora Jesús estaba haciendo. Eso nos da claridad con respecto al Evangelio, porque tal vez ver en figuras el Evangelio tal vez traía un poquito de confusión para algunos, pero ya cuando uno ve claramente las cosas, cuando ya Jesucristo pone el pan, pone el vino y ya dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, cuando Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, entonces vamos entendiendo algunos iconos de la salvación que deben estar claros en nuestra mente. Sí, porque el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, Moisés lo roció con sangre del sacrificio, Correcto. y ese fue el pacto que debía haber guardado el pueblo de Israel, que Dios de su parte lo guardó, pero Israel falló, rompió el pacto, Quebraron el pacto. quebraron, y entonces ahora hay una nueva oportunidad, y por eso Jesús dice, esta es mi sangre de un nuevo pacto. Él estaba colocando allí un símbolo del fruto de la vid, que eso iba a representar su sangre, para un pacto que Él da su vida para rescatarnos a todos nosotros. Y hasta el día de hoy, nosotros tenemos el privilegio de celebrar la Cena del Señor y cuando tenemos esos símbolos, esos emblemas, debemos recordar el sacrificio de Cristo Jesús, el plan de salvación puesto en marcha por Dios, concretándose aquí en estas escenas de los días finales de la vida de Jesús. Tenemos que practicarlo, tenemos que analizarlo también, porque la Cena del Señor no es un rito cualquiera. Jesucristo mismo lo instituye, Jesucristo lo celebra con sus discípulos y ahora los discípulos con claridad ven que todo lo que Jesucristo ha dicho antes ahora tiene sentido. Ahora sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, su sangre nos limpia todo pecado y ahora miramos también que ese nuevo pacto no es lo que algunos han entendido mal. Algunos dicen a partir de Cristo cambiaron Sí. las cosas, sí cambiaron, pero seguimos nosotros guardando los mandamientos de Dios, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, creyendo que la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Y eso hay que tenerlo clarito. Solo que ahora ya no tenemos un cordero, ahora ya no estamos haciendo una cena como la que estaban ellos acostumbrados. Ahora es
una vislumbre mayor, pero pasamos a una dimensión más cercana a Cristo y nos alegra eso sobremanera. Así es, entonces Jesús y sus discípulos celebran la cena del Señor y luego Jesús se encamina con ellos hacia el huerto del Getsemaní. Ahí hay algo especial que sucede porque Jesús sabe que esa noche va a ser apresado. Jesús quiere tener la fuerza, el ánimo, el apoyo de los discípulos que eran sus compañeros y la fuerza del cielo también para dar esos pasos que venían, porque nosotros entendemos que eran pasos trascendentales. Allí en el Getsemaní Jesús deja a sus discípulos, toma 3 de ellos consigo, los lleva un poco más adelante y Jesús le dice, mi alma está angustiada, angustiada hasta la muerte, porque Jesús sabía la muerte que le esperaba, no en lo físico, porque eso no es lo más importante, sino la muerte por el pecado. Y le pide a los discípulos que oren con él. Pero ¿qué pasa con estos discípulos? Los discípulos no resisten. Es interesante que Zacarías había predicho, ¿verdad?, que los discípulos lo iban Iban a a huir, abandonar. sí, como el Y cordero. ahora se está cumpliendo porque en plena oración, cuando más se necesita, cuando él está esperando esta traición, ser apresado, porque así se titula este estudio, ¿no? Apresado y juzgado, cuando ya la gente, cuando ya la tropa va a llegar para apresarlo, él necesita estar en comunión con su Padre. Así Y es. los discípulos tienen que estar con él, pero quedan dormidos. Los discípulos que habían dicho que iban a estar con él hasta la muerte, están durmiendo. Están durmiendo. Increíble, porque a veces uno puede hacer promesas que no cumple. No quiere decir que nunca vamos a hacer promesas. Lo que significa es que el diablo es astuto y quiere que todos durmamos, que todos quedemos sin estar apercibidos, Sin prepararnos sin para los eventos prepararnos. difíciles. Y ahora es que estamos en tiempo que debemos de prepararnos. Le está pasando a los discípulos y finalmente Jesucristo queda en una agonía terrible ahí en el Getsemaní. Y cuando uno analiza acerca del Getsemaní, uno se queda sorprendido, porque hay relatos bíblicos y también el espíritu de profecía habla de que ahí Jesucristo suda gotas de sangre. Así es. Es terrible porque no es porque él no quiere hacer el sacrificio. De por sí sabemos que una prueba es complicada, porque él dice ahí, si puedes, pasa de mí esta copa, le pide Sí, al Padre. para ti todo es posible, le Para dice. ti todo es posible. Y sin embargo, él sabe que no puede escapar de esa copa. Y no lo hace porque él tiene que entregar su vida para que nosotros vivamos. Sí, pero ahí entendemos también que es un ser humano, Es un ser humano. porque cuando nosotros podemos irnos allá, es que Jesucristo es Dios, entonces podemos decir, entonces para él no era una prueba tan grande, pero es un ser humano. Ahí entra el tema de cristología, Así es. que la gente a veces no entiende, pero en cristología se dice que Jesucristo era 100% divino, 100% humano. Exacto. Y en la parte humana, él está sufriendo en el Getsemaní. Exacto. Y él está sintiendo la necesidad que los discípulos estén ahí en oración con Sí. él. Y lastimosamente pasa lo que uno no quiere. Se quedan dormidos y no lo acompañan. Regresa, los despierta, les pide que vuelvan a orar y les dice que la carne es débil, ¿verdad? Que deben procurar ellos no dejarse dominar por la carne y el sueño, sino que deben estar preparados. Vuelve a irse, hace la misma oración y el relato dice que él hace la oración 3 veces. Y el Padre no responde, porque ya la decisión está tomada. Él debe pasar y experimentar el sufrimiento de la muerte por el pecado. Entonces, vuelve con los discípulos y ahora les dice, bueno, despiértense. Ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Despiértense. Y es importante, pastor, que toquemos que Jesús se levanta ya preparado. Claro. Recibe la fortaleza, recibe el aval del cielo, podemos decir, para ir a esos sufrimientos que están a pocas horas, mientras los discípulos, por estar dormidos, no están preparados. Entonces, cuando llega el momento, se cumple lo que usted dijo, salen huyendo porque apresan al pastor y las ovejas salen huyendo. Y el discípulo que toma la espada, porque todo eso es resultado de no estar No estar en comunión con Dios. no estar en comunión con Dios. Eso Y es esos son terrible. los resultados que también pueden pasar en algunos de nosotros en un momento.
Sí, a veces uno reacciona de manera humana, de manera carnal, de manera material, y simplemente es el reflejo de que estamos lejos de Dios. Porque cuando uno está cerca del Señor, las cosas se complican. No Sí, no, vamos a no quiere decir decir que no hay que, pruebas, que no hay lucha, que no hay pero tentaciones. las enfrentamos diferente. Diferentes, ya las actitudes son diferentes, el carácter es distinto y tenemos el valor suficiente, no porque haya en nosotros algo que Mm, nos impulse, sino que es el Señor Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Y eso le pasa a Cristo. Entonces se levanta y se levanta listo para enfrentar la prueba. exacto. Se levanta preparado, lo arrestan y él simplemente dice, si hubiera querido que aquí me defendieran, mi padre hubiera mandado una legión de ángeles, Correcto. miles de ángeles, y nada de esto estuviera sucediendo, pero es necesario que esto acontezca. Entonces calma a los discípulos, pero ya sabemos que en el momento los discípulos salen huyendo todos, se van y lo dejan a él solo, con los que lo llevan apresado hasta la casa del sumo sacerdote, que sabemos que era el suegro y el yerno, ¿verdad? Anás y Caifás, quienes ahora lo van a interrogar. Ellos se habían encargado de que lo apresaran, ellos se habían encargado de conseguir testigos falsos, porque tenían testigos falsos que querían de alguna manera hacer que Jesús fuera acusado. Y así que lo llevan esa noche y al mismo tiempo que llevan a Jesús sabemos que hay una escena ahí de uno de los discípulos que había prometido, Pedro, que había prometido estar con él, pero quedémonos un momento en el interrogatorio que le hacen a Jesús. El sumo sacerdote le dice, no dices nada, no contestas nada, Jesús está callado. Ya lo han golpeado, ya han mentido acerca de él, han dado testimonios falsos, pero Jesús no dice nada. Y esa actitud es interesante porque cuando a uno le están haciendo un daño, uno puede reaccionar, ¿verdad? Ya sea diciendo la verdad o diciendo otra falsedad también, complicando más las cosas, pero Jesucristo está esperando. Y tarde o temprano va a decir la verdad. Y va a salir la verdad. Y no necesariamente porque la diga. Porque al final de cuentas, ellos mismos terminan diciendo quién es Diciéndolos. Cristo. Exacto. Y porque cuando esa preparación, vuelvo al punto de la preparación, vino a Jesús lo que estaba escrito, que como cordero sería llevado El al matadero. matadero, y enmudeció. Ya estaba prefigurado, anunciado que así iba a ser, como Jesús iba a actuar. Entonces, esa noche en el Getsemaní, Jesús recibe la fuerza para quedarse callado, para no decir nada, para no caer en ninguna tentación, en alguna trampa, en alguna situación que todavía podía suceder esa noche. Pero Jesús queda callado y como usted dijo, hasta que el sumo sacerdote le dice que le responda si es el hijo del bendito. Y Jesús dice, Tú sí, lo dices. tú lo dices, eso es así. No podía ahí quedarse callado Jesús. Ahí tenía que declarar que realmente él era el Hijo de Dios. Y que la próxima vez que lo vieran, de una vez anunció cómo lo iban a ver la siguiente vez. Que iba a estar el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y lo iban a ver venir en las nubes de los cielos. Es interesante porque a lo largo de su ministerio, Marcos lo presenta como diciendo, no digan quién soy, Sí, guardando los secretos. guardando los secretos, pero cuando llega el momento, Se dice, declara. se declara, dice, incluso da su punto de vista en cuanto al futuro, y es que lo conoce, ahí vamos a la parte divina, ¿no? Él Sí. sabe que él va a venir en gloria y majestad, que lo van a ver a la diestra del Padre. Interesante, entonces no había nada que dudar de parte del sumo sacerdote. Así es. Y entonces ya vemos que en ese juicio, que fue Fue una parodia. una parodia, un Sí, show, algo que ajá. solo para llamar la atención. Y sucede algo interesante, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Ya lo han escuchado, no hay más que decir, aquí ya es. Y pastor, usted sabe que el sumo sacerdote no podía hacer eso. Lo hacían los reyes, ¿verdad? Porque O los seres o humanos los cuando seres había humanos, cuando había una crisis, una ¿no? crisis. Cuando estaba trazando un problema que ellos consideraban que era sumamente difícil, entonces rasgaban las vestiduras. Pero él no tenía el derecho de hacerlo. No, porque tenía una vestidura sacerdotal indicada por Dios como debía ser. Y el rasgar las vestiduras significaba que ya no quería nada allí con Dios, que se separaba. Prácticamente era lo que estaba haciendo, porque al rasgar sus vestiduras se estaban separando ellos de Dios y estaban prácticamente diciendo que ellos iban a recibir las consecuencias de haberse distanciado de Dios y de no querer nada con Dios. O sea,
Cuando él dijo estas vestiduras sacerdotales las rompo, rompo mi relación con Dios. Rompemos nuestra unión con Dios. Ya no queremos ser parte del pueblo de Dios. Prácticamente eso era lo que estaba diciendo. Y se cumplió. Porque tiempo después entonces ya sabemos lo que vendría sobre el pueblo de Israel. Y ahí el sumo sacerdote hace eso y entonces eso se ve reflejado en el pueblo también. El pueblo también estaba en la misma condición. Sí, Prácticamente no querían nada con Cristo, a pesar de que habían visto su ministerio, habían visto los milagros, habían visto su palabra, habían escuchado su mensaje. Eran unos pocos que estaban ahí fieles, ¿verdad? Porque sí. los discípulos habían huido, pero sí habían algunos que estaban fieles al Y Señor. creo que aquí podemos, pastor, llegar a algo interesante. Vamos a ver que mucho del pueblo de Israel se fue tras las cosas, como sucede hoy en día, se van tras las cosas que llaman la atención, eh, tras algunos que inventan algo, dicen algo y la gente lo sigue, hoy en las redes sociales o de muchas maneras, sin entender lo que está pasando. Muchos de los que estaban ahí gritando o a la expectativa o solo viendo allí, curioseando, no sabían todo lo que estaba pasando, pero los dirigentes sabían cómo manipularlos. Entonces yo lo que quiero llegar a este momento es que debemos ser muy cuidadosos porque todavía hoy hay muchos de esas personas que manipulan a los seguidores. Si tratáramos de contextualizar un poquito eso, ¿verdad? Imagínense que estuvieran haciendo un en vivo de lo que está pasando, ¿verdad? La gente crucifícale, otros diciendo él es culpable, no, él está en blasfemia. Y la gente ahí, el sumo sacerdote, el juicio, y que eso estuvieran dando un en vivo. Algunos de nosotros nos ponemos a apoyar esa Sí, situación, a aunque no estamos gritar. presentes, a gritar, a decir, sí, tienen razón Si aquí. ustedes griten, dicen ellos, y la gente grita. Y la gente está pidiendo la crucifixión de Jesús. Un juicio que a todas luces, como dijimos, es una parodia, está arreglado, es un juicio falso, pero que finalmente cumple las escrituras. Eso me llama mucho la atención, porque usted me acaba de mencionar Isaías 53, ¿verdad? Así es. Despreciado, no abrió su boca, el libro de los Salmos lo habían dicho, Sí. acabamos de mencionar Zacarías, y se va cumpliendo lo que ya había sido Sí, profetizado. porque la lección nos dice que pareciera que todo aquí, lo que estamos viendo es la derrota de Jesús. Lo que estamos viendo es cómo las cosas las están manejando los enemigos. Pero lo que usted dice, pastor, es lo que se está cumpliendo, el plan de Dios. El plan de Dios. Lo que estaba anticipado, lo que estaba anunciado por los profetas, es lo que se está cumpliendo. Y por eso tal vez cerramos este estudio con la negación de Pedro. Porque ya Jesús le había dicho a Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mientras Jesús estaba siendo enjuiciado de esa naturaleza, de esa forma tan sucia, podemos decir, Pedro estaba a la expectativa allí cerca, tratando de ver qué sucedía, y le hacen la pregunta la primera vez, tú eras uno de esos, y él lo niega, y el gallo canta. Después le vuelven a preguntar, y él dice, no, yo no conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con ese hombre. Pero ya después, algunos que estaban ahí presentes le dicen, sí, tú eres uno de esos, tu forma de hablar te delata, tú eres Galileo. ¿Y qué hace Pedro? Lo vuelve a negar, vuelve hasta maldecir y decir cosas allí incorrectas, y el gallo canta. Y ahora sí se da cuenta que Jesús lo conocía. Jesús lo conocía, que Jesús había dicho que me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces, ¿verdad? ¿Sí? Y justamente sucede. Así. Ahora, Pedro finalmente ahí ya se quiebra y dice, sí, Llora. Jesús tenía razón. Cuando uno lee y va investigando estas cosas, se da uno cuenta que se cruzaron las miradas de Jesús con Pedro. Exacto. Y como que Jesús le está diciendo, lo hiciste, pero igual yo te sigo amando. Y Pedro estaba arrepentido, que una gran diferencia con Judas, ¿verdad? Que finalmente Judas lo vendió por 30 piezas de plata. 30 monedas de plata, si lo comparamos con lo que dio aquella mujer con el Sí. perfume, era mínimo. Y ahora Pedro, ¿por cuánto lo negó? Creo que no hubo dinero de por medio, simplemente lo negó. Los humanos somos así. Pero Jesucristo le demuestra su amor al final de cuentas. Y ese es nuestro Dios, ese es Jesús, Él vino a morir por nosotros. Y hay palabras de esperanza, hay un mensaje de esperanza ahí. Y gracias a Dios por eso. ¿Fracasamos? Sí. Así Y es. a veces lo fracasamos con intención y a veces sin intención. Pero al final de cuentas sabemos que Jesús nos ama. Sí, y allí decimos que está bien para el final porque
el haber descuidado la oración, cuando Jesús les dijo, velad para que no entréis en tentación, no los preparó para las escenas. El mismo Pedro no estaba orando, sino que estaba durmiendo. Y ahora nosotros, en nuestro tiempo, ¿qué estamos haciendo? Quienes nos están viendo hoy, nos están escuchando, o lo van a oír este resumen en algún momento. Tal vez, como usted dijo, estamos durmiendo. Estamos confiados que todo está bien. Todavía no vienen los eventos finales. ¿Por qué vamos a estar velando? ¿Por qué vamos a estar leyendo mucho, orando? Suficiente como llevamos la vida espiritual. Consideramos que estamos bien, pero no sabemos lo que nos puede venir de la noche a la mañana. No sabemos qué crisis vamos a enfrentar y cómo vamos a reaccionar. Por eso debemos orar, debemos velar. Y es bueno que hoy, como usted lo dijo, recordemos que Dios nos ama. Y si fracasamos, si tropezamos, si caemos, si negamos a Cristo, hay perdón. Y si nos arrepentimos, hay nueva oportunidad. Claro que sí. Así que no importa cuál sea la situación por la que estés atravesando, recuerda que hay un Dios que te ama, un Dios que tiene planes maravillosos para tu vida y desea restaurarte. Y desea que un día también seas morador del reino de los cielos. Vamos a invitarles a todos ustedes que nos sigan sintonizando, que sigan escuchando la lección de la Biblia que siempre presentamos y que también sigan a través de las redes todas las presentaciones de la palabra de Dios y siempre están invitados a ir a la iglesia adventista más cercana donde puedan encontrar a Dios, donde puedan escuchar su palabra y donde puedan recibir el perdón y la seguridad de sus promesas. Vamos a orar, vamos a finalizar. Pastor, ¿quiere tener la oración? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por el registro bíblico que nos muestra la última semana del ministerio de Cristo previo a su crucifixión y de su resurrección. Vemos, Señor, tantos casos interesantes, pero nosotros quisiéramos seguir esos buenos ejemplos como el de María, esa mujer que llega con un frasco de alabastro y que unge a Cristo. Quisiéramos seguir el ejemplo también de aquellas mujeres que de cerca estuvieron siguiendo, Señor, la semana conocida como la Pasión. Queremos, Señor, estar en este tiempo decididos a hacer tu voluntad con un Amén. firme compromiso de obedecer tu palabra. Y si alguna vez nos equivocamos, Señor, nos ponemos en tus manos porque tu palabra nos ha enseñado hoy que mientras oramos, mientras estamos cerca de Cristo, pues tu presencia no va a dejar que caigamos, Señor, en esos errores, en esos pecados que dañan el nombre del Señor, que dan un testimonio malo, que nos destruyen. Queremos siempre hacer tu voluntad, Señor, y seguir confiando que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.